Buenos días. Le damos la bienvenida a los panelistas invitados. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y la dinámica que vamos a tener fundamentalmente va a ser la siguiente. Vamos a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, ¿sí? Luego vamos a dar la oportunidad para que el público haga preguntas y si nos alcanza el tiempo yo trataré de hacer una síntesis de sus intervenciones, ¿sí? En este caso nos corresponde trabajar sobre el tema de las tecnologías en el campo de la educación infantil, básica y media. Es un tema bien interesante, continuación, digamos, de las mesas y de los paneles que ha habido anteriormente, pero en donde, digamos, partimos de un contexto bien interesante. Es decir, sabemos que hoy en el campo de la educación se están presentando unos cambios imprevisibles, ¿sí? En donde se parte de ese material humano con la que trabajamos, que se dice que no ya vienen preparados para la era digital, la necesidad de escucharlos cada vez más a esa juventud, a esas nuevas generaciones, de incorporar sus inquietudes al currículo. También partimos de una realidad y es que se han venido cada vez más aprovechando, digamos, una serie de programas, tanto a nivel de las instituciones en particular como del gobierno, programas de formación, digamos, auspiciados tanto por entes nacionales como por entes internacionales, la dotación de tecnología a las instituciones educativas, pero siempre queda esa brecha entre la gran expectativa que ha tenido las TIC como digamos, herramientas que pueden transformar la educación y la realidad. Entonces ahí hay un tema bien interesante, una serie de preguntas respecto a qué ha pasado frente a esas grandes expectativas en relación a la realidad que tenemos. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, a pesar de todas esas series de elementos que han venido llegando a las instituciones educativas, en las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, encontramos que ni siquiera el tema de las TIC está contemplado en los proyectos educativos institucionales, lo cual, por supuesto, genera una serie de inquietudes respecto a la posibilidad real de que esto pueda tener. Entonces, yo quisiera comenzar preguntándole a Evaristo González, quien viene del barro porque viene trabajando en una institución que se ha convertido en referente, que es las Torres de Palau, que nos ha acompañado ya en este simposio, en algunas promociones anteriores. Preguntarte, Evaristo, ¿cuál es la importancia que tú crees que deben tener hoy o que tienen hoy las tecnologías para la educación? La incorporación de las tecnologías. Para este ámbito de trabajo en el cual estamos. En primer lugar, yo quisiera saludar a todas las personas de esa sala, porque es una sala muy conocida tanto por Felipe como por mí. Hemos estado en otras reuniones, en otros simposios y realmente el trato ha sido excelente o mejor que excelente, que ya es así. Bien, respecto a la pregunta que me hace, a ver, yo creo que una vez escuchado, y felicito a la organización porque he ido siguiendo por streaming todas las intervenciones del doctor Javier Rodríguez, de Manuel Dávila, Carmen Ricardo, Donna Zapata y Luz Adriana, y yo creo que ahí ya se ha ido planteando el origen del tema. Es curioso lo que Fernando Iriarte acaba de decir. En Colombia las expectativas con las TIC y la realidad parece ser que desde el punto de vista institucional no concuerdan, porque no aparecen en los programas y sin embargo los anteriores panelistas están totalmente de acuerdo con lo que decimos las personas, estemos ahora mismo en Barcelona, en Madrid o estén en Barranquilla. Yo creo que las expectativas son muy grandes. Yo creo que a pesar de los programas institucionales que más o menos se van acercando al tema TIC, yo en quien más confío es en el profesorado y en el alumnado.
Yo creo que el profesorado, en primer lugar de la universidad, está concienciado y también desde el punto de vista práctico, porque yo trabajo con profesorado y con alumnos y soy profesor en activo con las TIC, yo creo que vamos avanzando. Vamos avanzando poco a poco, en algunos sitios más deprisa, en otros no, pero yo creo que todos estamos convencidos de que la tecnología la tenemos en nuestros bolsillos, la debemos sacar de los bolsillos, debemos utilizarla como metodología para aprender. Eso es muy importante y yo creo que yo tengo esperanzas en que vamos avanzando. La prueba es este simposio y la prueba es todos los avances que se están haciendo, más o menos rápidos o más o menos lentos, pero se están haciendo, entre otras cosas, porque el alumnado lo pide. Gracias, Evaristo. Hay un aspecto bien importante en este tema y es qué pasa con la educación rural, con las instituciones rurales. Y el profesor Juan Pablo Ferro se ha interesado mucho por ese tema y hoy está haciendo un trabajo interesante sobre eso. Y quisiéramos saber qué resultados nos puede avanzar en relación a ese trabajo que usted viene haciendo respecto al tema de las tecnologías en las áreas rurales. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado acá. Yo hago parte en este momento más del Departamento de Comunicación y Periodismo. Sin embargo, también he sido invitado a ser parte del grupo de investigación en tecnologías digitales. Y bueno, digamos que en esa materia hemos estado trabajando los últimos 5 años. Yo creo que hay dos temas que han sido tocados que me parece que son muy importantes. Uno, digamos, el tema de la política institucional, que sí, desafortunadamente, en los últimos, digamos, tiempos, digamos, ha perdido como articulación dentro del proyecto de las políticas, digamos, gubernamentales, y estoy refiriéndome básicamente al caso colombiano. La historia más reciente y que tiene que ver con el trabajo que yo hago, tiene que ver con específicamente con el tema de los acuerdos de paz y el posconflicto. Ha sido una labor bastante compleja, pero muy enriquecedora, la que han desarrollado instituciones, y voy a nombrar una, pero hay muchas más, digamos, como Educapaz, que ha servido como puente entre la oficina del doctor Rafael Pardo y, digamos, el sistema educativo, tratando de que digamos, las políticas educativas respondan un poco a las necesidades de los acuerdos de La Habana. Dentro de eso ha sido, y lo digo abiertamente, ha sido bastante complejo tratar de que las tecnologías digitales entren en la lógica de los acuerdos, a pesar de que es un tema central de un documento que es fundamental para que los estudiantes y los que estamos acá les sigamos la pista, que es el de la misión para la transformación del campo, que escribió el doctor Ocampo en los últimos 3 años y que se ha convertido pues, en una ruta que ayuda a responder buena parte de lo que los acuerdos de La Habana han demandado. Es verdad, bastante complejo que entre el tema de las tecnologías digitales y no es un asunto, quizás eso también se puede discutir, eso no es un asunto de conectividad o no conectividad. Eso es un asunto digamos, de actitud, llamémoslo así, el uso de las tecnologías. Y ahí respondo a la segunda inquietud de Fernando, que me parece que es muy interesante. Mi trabajo doctoral, que entrego en unos pocos días, se basa básicamente en mirar qué ocurre en instituciones educativas rurales en Colombia, que cumplen con una serie de requisitos. Uno, tienen transversalmente incluido las tecnologías digitales como parte de su PEI o currículum, como lo quieran llamar. Acá han hablado de currículum, acá hablamos de otra cosa, pero digamos están bastante emparentados los unos y los otros. Lo segundo, que sean instituciones evidentemente rurales. Lo tercero,
del trabajo que se ha hecho es que sean escuelas rurales, lo cual quiere decir que van en buena parte del territorio colombiano. Cuando son escuelas de carácter nacional van hasta el grado quinto. El trabajo está centrado en uso de tecnologías digitales en el aula con estudiantes de grado quinto en 3 escuelas rurales. Lo tengo que decir me cortas, porque uno cuando está haciendo un trabajo termina diciendo una cantidad de cosas, pero me cortas cuando lo creas conveniente. Desafortunadamente para el trabajo no fue fácil encontrar escuelas en la costa atlántica, como tampoco en la costa pacífica, pero digamos que se centró básicamente en una escuela en Salgar, Antioquia, otra en Aguadas, en Caldas, y otra en Restrepo, en el Meta. 3 escuelas que tienen conectividad, 3 escuelas que tienen transversalmente incluido las tecnologías digitales, y 3 escuelas que demuestran, para fortuna de quienes creemos que hemos entrado en otra etapa, que es la de, no hago política, pero la de sí es posible hacer las cosas, digamos. Para fortuna de eso, digamos que la investigación demuestra que los muchachos, obviamente guiados en buena parte por el profesorado, obviamente en articulación muy estrecha con la familia y muy estrecha con digamos, los principios pedagógicos de las escuelas, sí desarrollan capacidades propicias para poderse desempeñar en digamos, el siglo XXI. Básicamente voy a nombrar muy rápidamente las que de alguna manera digamos, he trabajado o se han agrupado. La primera es, si hay, que pareciera una perogrullada, pero no la es, hay capacidades en los niños de manejo tecnológico, de búsqueda y selección de información. Lo segundo es, hay capacidades quizás en menor grado, pero hay capacidades de innovación y creatividad, básicamente expresadas en construcción colaborativa. Hay capacidades en desarrollo, crecimiento personal y ciudadano, que es una cosa muy importante específicamente para Colombia y muy interesante para el tema del posconflicto, y que se nota en las 3 escuelas además. La cuarta, hay habilidades comunicativas y de comprensión de la globalidad, y hay habilidades en términos de investigación. Podemos hablar mucho más, si quieren, de la relación, por ejemplo, entre el método que usa la escuela, el proyecto educativo institucional y las capacidades, porque eso marca definitivamente el método que use la escuela, pues es decisivo. Pero lo que es muy interesante es que el método de esas 3 escuelas, que básicamente se puede sintetizar en escuela nueva digital, que aquí veo a Lucy, ella es experta en ese tema, mucho más que yo, en términos de lo que hace la Federación de Cafeteros en Caldas y el trabajo que han hecho en Caldas, que es un trabajo muy interesante con la escuela digital. Y el tercero es trabajo por proyecto. Proyecto y escuela nueva son 2 métodos que se acomodan muy bien al mundo digital, y para el auditorio les tengo la buena nueva de que es factible trabajar en las tecnologías digitales, y que es factible que cuando la escuela tiene esa capacidad y ha desarrollado esa capacidad, más allá de que haya una política o no, depende mucho de la institución, en el caso rural, del maestro, pues porque la escuela nueva trabaja con un maestro y en temas de multigrado, y de los maestros, digamos, comprometidos en desarrollar proyectos. De ellos depende en buena parte que las cosas salgan adelante. Un último punto, simplemente para también dejarles una sensación, digamos, amable, que es lo que yo creo que tiene que quedar, porque los que estamos acá estamos interesados en eso. En el ámbito rural, la familia es absolutamente central. También el trabajo incluyó una visita al ámbito familiar en términos de usos digitales dentro del hogar,
y obviamente las relaciones que se establecen entre los niños y los papás, y bueno, etcétera, etcétera. Hay posibilidad en la escuela rural de romper brechas digitales que creíamos que no era factible. Gracias, Juan Pablo. Felipe, que es un creativo y es su formación y es músico, ¿sí?, ha venido haciendo también un trabajo interesante en el campo del e-learning y el campo de las tecnologías. Y quisiéramos preguntarle cuál es, digamos, el aporte que desde tu área se puede hacer a este trabajo de fomento y desarrollo de la integración de las tecnologías en el campo de la educación. Bueno, en primer lugar, agradeceros profundamente a todos y sobre todo los que estamos aquí en la mesa de habernos invitado nuevamente a participar en el simposio. No sé si me escucháis bien. Perfecto. Vale. Es que como me oigo un poquito entrecortado, creo que llega con retardo. Bueno, comentaros que escuchando un poco las intervenciones anteriores, me suscita ciertas inquietudes que antes de abordar un poco la contestación a tu pregunta específica sobre el área artística, en la que me muevo un poquito mejor, sí que me gustaría hacer una cuestión, una inciso. Voy a bajarme un poquito el volumen porque me siento un poco con ese rebote. Como digo, hay algunos aspectos que he podido cotejar en los últimos años que después de un intento de integración de las tecnologías a nivel de educación infantil, primaria y secundaria, básica, como lo llamáis vosotros, lo llamamos educación primaria en España, y secundaria, después de tantos años, llevamos casi 2 décadas de integración, no ha llegado a profundizar de la manera que debería haber profundizado, ¿no? De hecho, acabo de estar esta mañana en 2 centros educativos, realizando el seguimiento de las prácticas de mis estudiantes de educación infantil y primaria, y todavía hay centros donde no hay Wi-Fi, no hay Wi-Fi donde se puedan conectar los estudiantes y los profesores, tanto infantil como en educación primaria. Y no estamos hablando de colegios de ámbito, llamamos aquí los CRAS, centros rurales agrupados, como vosotros habéis indicado anteriormente en el caso de Colombia, que a lo mejor hay dificultades, sino que se construyen los edificios sin tener en cuenta las tecnologías. O sea, es una cosa curiosa. Son casos aislados, pero existen. Y cuando existen es porque no hay un entendimiento de la política educativa en pro y a favor de los cambios que se ha producido en la sociedad, ¿no? Eso por un lado, las estructuras. Por otro lado, también los propios docentes, sí que es cierto que hay muchos que son grandes prosumidores y grandes constructivos a la hora de utilizar las tecnologías, pero todavía yace una parte no hablo ni siquiera de generación, de una parte de los docentes que son negativos, no al uso particular, sino al uso didáctico de las tecnologías. Y cuando digo al uso didáctico, es que las escuelas se han nutrido de una tecnología asombrosa, con cantidad de pizarras digitales, con cantidad de recursos digitales, pero que luego no se ha hecho caso de esos recursos y no se han utilizado. Yo me he encontrado también cantidad de centros donde tienen a lo mejor 14 pizarras digitales interactivas y no las han llegado ni siquiera a utilizar. Con lo cual se ha dotado con recursos, pero no se ha dotado de formación al profesorado de cómo utilizar didácticamente esos recursos educativos. Con lo cual es cierto que al final las políticas educativas casi van en función de intereses particulares o intereses políticos, intereses económicos, no tanto como un beneficio a la sociedad para cambiar precisamente el paradigma del aprendizaje. Y en la tercera pata es que seguimos todavía pensando en un currículum cerrado, en un currículum pensado más bien en los aspectos del contenido, el contenido con una finalidad y no como un uso para llegar al aprendizaje, con lo cual ahí
evidentemente las tecnologías sí que nos pueden aportar una cantidad ingente de conocimientos y de ayudas para llegar precisamente a un aprendizaje de aprender a aprender, que es lo que realmente los niños y los estudiantes de primaria, de secundaria, incluso de la universidad, son lo que deben de llegar a entender. En el aspecto artístico, hemos hecho intervenciones, hemos hecho investigaciones. Ahora no estoy tanto en la investigación del campo artístico, estoy más en el tema de los datos en abierto, en el Open Data. Pero bueno, al fin y al cabo, en el campo artístico también se trabaja los datos en abierto. Hemos hecho experiencias muy interesantes y, desde luego, que las aportaciones que nosotros usamos utilizando, sobre todo, el campo de las tecnologías online, ha ayudado a generar, por ejemplo, campos de conexión en el caso concreto de aspectos como la didáctica o la composición online, de construir cuestiones creativas globalizadas, donde yo, por ejemplo, estoy conectado con un compañero que está en Japón, o otro compañero que está en Colombia, o otro compañero que está en Shanghái, y podemos realizar composiciones interactivas y globalizadas. Por ejemplo, en el caso, si estamos hablando de la composición. A través de plataformas, a través de lugares de encuentro, de comunidades virtuales de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás ese será el cambio real, donde tengamos una visión globalizada del mundo para intervenir de forma rural, en este caso particular o regional, donde realmente hay un contexto particular y tenemos que mantener la identidad de los pueblos. Es explicado todo, pero desde luego creo que los tres pilares que os acabo de comentar, las tecnologías han entrado, no en todos los centros, las tecnologías se han utilizado solamente como un medio mercantil, no como un medio de aportación didáctica y de transformación de los aprendizajes. Y, en tercer lugar, no todos los estudiantes hacen uso adecuado, y los docentes adecuado, de esas tecnologías para el aprendizaje. Se hace mucho para un uso particular, pero no para el aprendizaje per se. No sé si podemos luego seguir hablando en algunos detalles más concretos. Bueno, gracias, Felipe. Sí, vamos a tratar de que haya una nueva pregunta para ustedes. Pero uno de los temas que han salido a relucir en las distintas intervenciones es, ¿realmente las tecnologías han comenzado a transformar la educación? ¿Es posible evaluar esos resultados? Y Gloria precisamente nos puede tener una respuesta a esa pregunta, a partir de la experiencia que ella tiene en los programas desde el observatorio de la universidad y de sus investigaciones. Gracias. Voy a hacerme aquí. He traído algunas pequeñas, pocas diapositivas para que hablemos sobre este asunto. A ver, yo tengo aquí, me gustaría mostrarles, o sea, cuando nosotros nos enfrentamos al asunto de la evaluación, de la medición, si esto está sirviendo para algo, realmente nos enfrentamos a un problema bastante complejo, ¿sí? Nosotros en la universidad, o sea, yo vengo de la Universidad del Valle, ¿sí? Imagino que ustedes todos conocen el Valle, han ido a bailar salsa por allá. En la Universidad del Valle, nosotros estamos liderando el Centro de Innovación Educativo Regional. Ese es uno de los 5 centros que creó el Ministerio de Educación para fortalecer la apropiación de tecnologías educativas en educación básica y media, y ha hecho un convenio con la Secretaría de Educación y los diferentes centros de innovación y las universidades para empujar estos procesos. Y uno de los proyectos que hemos, a ver, ¿cómo nos pasamos aquí a...? Espérate, a ver, aquí a la presentación. ¿Cuál es? Esta, ¿cierto? Ah, perfecto. Esto. Nosotros hemos trabajado varios asuntos en el Centro de Innovación Educativo Regional. Ese es un proyecto muy interesante, no sé si ustedes lo conocen, que se propuso inicialmente hacer una formación masiva de docentes. Se formaron a nivel nacional 16.000 docentes. Cada uno de los CIER formó docentes de sus regiones.
también tiene una apuesta grandísima en creación de contenidos educativos desde primero hasta 11, ¿sí? El CIER Sur en particular desarrolló contenidos en 10º y 11 y tiene también una apuesta grande en investigación. Entonces, y además tiene otro tipo de proyectos. Yo les voy a hablar de uno de esos otro tipo de proyectos y uno de esos es la creación del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con uso de TIC. Es una necesidad del gobierno querer saber cómo vamos, ¿sí? Si uno se pone a revisar la literatura sobre utilización e incorporación de las TIC en educación, uno encuentra mucha literatura, sí, pero muchos casos, o sea, mucha referencia a situaciones y a experiencias particulares, experiencias significativas en incorporación. Pero cuando tratamos de juntar todo eso y mirar si en conjunto esto está sirviendo, entonces nos enfrentamos a una mirada diferente. Y el ministerio está queriendo tener una mirada de cómo vamos a partir del observatorio. Esto nos implica una serie de retos muy importantes, porque como decían los otros profesores, nos enfrentamos a una Colombia muy diversa y muy desigual, ¿sí? A una Colombia que en algunos sitios encontramos un surtido de tecnología impresionante, muchas veces guardada en los closets, en los armarios de la entidad, porque no las pueden sacar, porque no tienen planes de cómo utilizarla. Y otras instituciones rurales y también urbanas, donde difícilmente hay una conectividad y difícilmente hay tecnología. Pero aún así queremos dar una mirada de cómo vamos. Y estamos siendo mucho más ambiciosos, no estamos solamente pensando en la incorporación de las tecnologías, sino la innovación educativa con uso de tecnologías, ¿sí? Entonces, para eso, en este tipo de proyectos, primero nos preguntamos, bueno, entonces, ¿pero cómo se configura la innovación? ¿Sí? Eso ha significado una serie de discusiones muy interesantes a nivel de los equipos del proyecto. Y siempre encontramos la innovación asociada a la creación o a apropiación de nuevas metodologías, de nuevos procesos, de nuevas miradas a la realidad, que implican ¿qué? Que implican una transformación de las prácticas, una transformación de las instituciones, una transformación en la comunicación. Entonces, esos dos elementos son fundamentales para definir cómo vamos a mirar el impacto que está teniendo esas tecnologías en la innovación. Entonces, ¿cómo medimos eso? Que es la gran dificultad. Bueno, existen metodologías, existen literaturas, existen muchas experiencias. De hecho, la Universidad del Norte tiene un observatorio pues, de mucho renombre, que es el Observatorio de Educación, ¿no? Entonces tienen experiencia en dar esa mirada hacia el sector educativo. Nosotros también nos enfrentamos a eso y creamos una serie de indicadores, ¿sí? Primero hicimos una gran revisión de la literatura, encontramos muchísimos indicadores que nos obligó a empezar a filtrar, bueno, realmente qué nos sirve de todo esto, ¿sí? Y acudimos a modelos teóricos, a modelos conceptuales y a una contextualización muy precisa de nuestra realidad, ¿sí? De nuestra Colombia diversa, de nuestra Colombia desigual, y mirar en qué punto realmente podemos empezar esa mirada, cuál es la mirada básica que tenemos que hacer. No, de pronto no es una mirada hacia la innovación misma propiamente, sino una mirada hacia la preparación, hacia la innovación, hacia el alistamiento, hacia la innovación. Aquí yo tengo una... bueno, dentro de esta mirada, nosotros empezamos a identificar aquellas dimensiones que podemos empezar a mirar para el alistamiento de la innovación, que son estas dimensiones que también se refieren mucho en la literatura, la infraestructura, ¿sí? La infraestructura de las instituciones, la conectividad, los recursos educativos con que cuentan las entidades, las instituciones, las prácticas docentes, la gestión a nivel de la organización, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablaban ahora los profesores,
los PI, los planes educativos institucionales, que tanto están considerando este tipo de incorporación de tecnologías. Las políticas a nivel de las instituciones, a nivel de la formación, a nivel de la apropiación de las políticas de gobierno, ¿sí? Y la formación misma, la formación de los docentes. Entonces, hemos querido mirar esos aspectos, ¿sí? Yo aquí tengo una… bueno, dentro de esos aspectos, obviamente hay que empezar a precisar qué puntos vamos a empezar a mirar de cada uno de esos aspectos. Ahí está pues lo que llamamos los subdominios, donde empezamos a ver qué cosas podemos además observar, porque uno quisiera observar muchas cosas, pero definitivamente nos enfrentamos a un problema del dato, ¿sí? ¿Qué dato podemos ver? ¿Qué dato podemos registrar? ¿Y qué dato podemos obtener de las bases de datos que ya tiene el ministerio? Y entonces eso implica en una filtración grandísima de todos los indicadores y las propuestas que tenemos. Yo tengo aquí una infografía un poquito que nos muestra ese proceso, cómo ha sido y a dónde ya llegamos para concluir. Ha sido muy interesante porque es de un aprendizaje enorme y de una aproximación a las instituciones educativas. Como les decía, todo empieza con una revisión enorme de la literatura de los modelos, ¿sí? Después la identificación de cuál es nuestra agenda metodológica en todo esto, ¿sí? Y nos vamos por una agenda que empieza a mirar los procesos. Entonces ahí eso nos da una pauta muy importante para seleccionar aquellos indicadores que nos pueden dar cuenta del proceso, del insumo del proceso y del resultado, básicamente. En primera instancia seleccionamos 291 indicadores para medir a nivel de las instituciones educativas. A partir de ese marco conceptual empezamos a identificar aquellos grandes bloques, como les mostré ahora, de infraestructura, formación, política, gestión, ¿sí? Y generamos una batería de indicadores de 143 elementos, ¿no? O sea, 143 indicadores de los 200 y pico que teníamos, ¿sí? Después de allí, a ver si yo bajo esto, lo disminuyo un poquito, ¿sí? Empezamos a hacer una priorización, porque ¿qué es lo que pasa? Que la literatura es muy rica en indicadores, ¿sí? Y en índices está inclusive el índice global de innovatividad. Esos son unos índices muy interesantes que incorporan el sector productivo, que incorporan la mirada económica de la innovación. Pero entonces nosotros tenemos que ir despacito. Vamos a empezar es cómo nos alistamos hacia la innovación. Entonces, a partir de esta mirada metodológica, pasamos a 48 indicadores, ¿sí? Pero entonces ahí nos enfrentamos al asunto de, bueno, ¿cómo los podemos medir? ¿Qué tipo de datos tienen esos indicadores? ¿De dónde los vamos a obtener? Los tenemos que obtener directamente en las instituciones, los podemos traer de bases de datos del ministerio. Y entonces hicimos toda una validación, una adaptación, miramos fuentes primarias, secundarias, hasta que finalmente llegamos en la versión actual del observatorio a 27 indicadores que nos dan cuenta de la primera mirada que hace el país desde el ministerio hacia la innovación educativa. Desafortunadamente no les puedo mostrar el sitio porque el ministerio tiene en este momento la plataforma en forma privada, ¿sí? Nuestra primera experiencia, ¿cuál ha sido? Hacer una primera gran medición con las instituciones educativas que se llaman las escuelas DIESTIC. ¿Sí? Las escuelas DIESTIC son 200 escuelas en Colombia que tienen unas características particulares que en principio hay presencia de tecnología, ¿sí? Pero cuando uno se pone a mirar, esa presencia de tecnología también es muy básica, ¿sí? En muchas instituciones una conectividad muy limitada. Entonces todo esto nos está dando las indicaciones pues, para cómo podemos ir ajustando nuestro modelo. Para terminar, ¿sí? Aquí tenemos algunos retos. Aquí donde está
No veo el icono. ¿Este? Eso, me que necesito gafas. Listo. ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Y cuáles son los retos de la mirada hacia que eso es algo que lo hemos estado discutiendo desde la mañana, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos verificar que toda esta inversión, todo este esfuerzo que están haciendo las instituciones, el gobierno, las universidades, en esta incorporación está sirviendo de algo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, los retos, necesitamos definir indicadores pertinentes a nuestra realidad, ¿sí? A nuestro momento histórico, ¿sí? Y a las tendencias. Nosotros tenemos que movernos entre lo que somos y lo que queremos ser. Y tenemos que movernos en una realidad tan diversa y tan desigual que no la viven otros países. Por eso encuentra unos modelos geniales, muy bien equilibrados, pero que en nuestra realidad no funcionan. Porque nuestra realidad latinoamericana es muy diferente a la realidad europea, a la realidad norteamericana. Incorporar la diversidad regional y los intereses de la región en cuál es el ciudadano que se quiere formar a nivel de la región y cuál es su particularidad cultural. Desarrollar metodologías cualitativas, fundamental, no todo se puede medir con datos. Nosotros tenemos que llegar, acercarnos a las instituciones, identificar formas de hacer observación, de hacer una mirada más directa con los docentes para poder identificar esos cambios que se están dando en el aula, ¿sí? Para ver los cambios en la docencia, los cambios en el aprendizaje que no se miden solamente con una calificación, con una nota, ¿sí? Y tampoco se miden con la presencia de tecnología y con cuántos megas y cuántos gigas hay de conectividad y cuántos computadores. Se mide, es una mirada mucho más compleja, mucho más detallada y que es tal vez la más difícil de lograr. Y fortalecer la calidad de las fuentes de información. Nos hemos encontrado con que en Colombia se hace mucha recolección de información desde diferentes instituciones del gobierno, pero muchas veces son bases de datos que entre ellas no conversan. Entonces, tenemos un problema de integración de los sistemas de información institucional y nacional que no nos permiten dar una mirada completa ni nos permite poder utilizar metodologías, por ejemplo, de minería de datos y ese tipo de cosas, porque simplemente los estándares con los que están construidas esas bases de datos no permiten que haya esa interoperabilidad. Entonces, bueno, me extendí un poquito más, pero eso pasa cuando uno empieza a hablar y se emociona. Pero bueno, esta ha sido nuestra experiencia, la reflexión que esto nos ha traído y profesor, le doy la palabra. Ok, gracias, Gloria. Yo creo que ya hay suficientes elementos para que ustedes, por efecto de tiempo, vayan enviando las preguntas para nuestros panelistas, mientras volvemos a nuestros panelistas internacionales. Evaristo, tú tuviste la oportunidad de intervenir rápidamente, pero después de escuchar a tus compañeros y teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido, digamos, los retos que ustedes han logrado vencer y las transformaciones que han logrado en las instituciones donde trabajas? Bien, yo tengo que decir que nosotros llevamos 20 años utilizando las tecnologías en el aula. Yo creo que divinizar las tecnologías tampoco se trata, sino que de lo que se trata es de ver la enseñanza en su globalidad, y su globalidad significa, una parte de la globalidad es la innovación, evidentemente, y en el mundo de hoy la innovación, ¿no? Pero yo creo que el reto importante del uso de las tecnologías es la formación de la persona. Hoy la formación de la persona incluye también el uso de las tecnologías para aprender, pero sobre todo para ser mejor persona. Yo, sin lugar a dudas, que la ética con las tecnologías es muy importante. Entonces, nosotros como retos importantes, en primer lugar, es la implicación del profesorado para poder trabajar con las tecnologías, también la educación de las familias a través del centro educativo y a través de sus hijos o hijas en la formación y en el nivel, en el aumento del nivel del uso de las tecnologías. Y también yo lo que creo es que el alumnado nos tiene que enseñar mucho al profesorado
en el uso de la tecnología. Evidentemente ellos conocen lo que conocen, creo que el profesorado es el guía, es el que tiene que conducirles, y nuestro reto principal, sobre todo, es la utilización de la tecnología para aprender, pero sobre todo no para aprender en el aula, sino también para aprender desde fuera del aula y para tener herramientas para ser mejor persona, como decía antes, y sobre todo para formarse a lo largo de toda la vida. En el fondo, la tecnología, tanto en el mundo infantil, el adolescente, el joven o el adulto, es un medio que está a nuestro alcance y que debemos saber utilizar. Sobre todo también es la defensa de los derechos humanos aplicados a las tecnologías, el hecho de el respeto de los demás, el uso de la tecnología de forma colaborativa, compartida y, a ser posible, gratuita, y también, por encima de todo, experimentar con la tecnología para intentar que el mundo sea mejor, en el fondo. Gracias, Evaristo. Yo diría que la misma pregunta para ti, Felipe. Inicialmente hablabas de, digamos, de los inconvenientes de las políticas más centradas en lo artefactual, digamos, y no en la preparación y en la formación. ¿Crees tú que en esa línea van más los mayores retos para esta tarea que tenemos en la educación? Sí, vamos a ver, un poco ligando con lo que acaba de comentar además Evaristo. Es cierto, nosotros como docentes, yo ahora mismo estoy en el ámbito de la educación superior, formando a profesorado de educación infantil y educación primaria. Siempre les hacemos ver que lo más destacable es precisamente que sean personas, no solamente educadores, formadores de las nuevas generaciones, sino que transmitan unos valores intrínsecos a esa sociedad para que exista una sociedad mucho más crítica, mucho más razonable, mucho más comunicativa, mucho más cooperativa, y que hagamos un mundo pues un poquito más entrañable, ¿no? Las tecnologías, como decía Evaristo, evidentemente ahí son el gran elemento donde podemos coexionar precisamente ciertos aspectos que a lo mejor dificulta de otra manera este aspecto, ¿no? Yo hay una cuestión, evidentemente, de todo lo que he comentado anteriormente, y si nos ceñimos al ámbito artístico, que es el que me hacías la pregunta al principio, pues sí que es cierto que hay una serie de cuestiones que ha transformado el ámbito de la enseñanza y de la educación concretamente en la música, que es lo que más me he dedicado a lo largo de mis años, que requiere de un esfuerzo por parte del docente el conocer cuáles son los distintos lugares para poder transformar su manera de enseñar, y que le va a ayudar perfectamente los nuevos servicios, por ejemplo, de video sharing o las plataformas como Jamendo, como Magnute o como Spotify, por ejemplo, que ya es súper conocido, que al fin y al cabo ha transformado, porque los estudiantes, que son los que ahora mismo tienen el acceso prácticamente a todo el conocimiento y la información, y entre ellos, evidentemente, la música y la cultura a través de esos móviles o sus medios tecnológicos más actuales, como son los móviles o las plataformas móviles, pues tenemos que intentar encauzar esas nuevas herramientas que tienen de fácil acceso esos estudiantes, para procurar que lo podamos utilizar adecuadamente en ese aprendizaje actual. Evidentemente, y también hay que ser coherentes con lo que también comentaba la doctora, ahora mismo no me acuerdo el nombre, perdonad, cuando hacía alusión a que tenemos que tener una mirada de la preparación del alistamiento a la innovación. La innovación es lo más importante. Lo más importante porque realmente las tecnologías no es el fin. La finalidad realmente de la educación es la metodología. Utilizar una metodología adecuada para cada estudiante, utilizar unos recursos adecuados para que la educación sea lo más casi personalizado a cada uno de los estudiantes que tenemos, y que cada uno tenemos tanto en un nivel de infantil, un nivel de primaria, un nivel de secundaria, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que esto quizás sea lo más importante. Yo, por ejemplo, simplemente por resumir, cuando yo realizo mis clases, utilizo una metodología basada, voy cambiando, ¿no?, constantemente, donde utilizo una metodología ahora mismo, pues, que es el Flipping Classroom, donde el desarrollo de los contenidos no los elaboro yo, sino los elaboran los estudiantes, utilizando, evidentemente, tecnología. Y que hago partícipe para que ellos construyan sus propios contenidos para que luego sean utilizados en el aula, en este caso de educación infantil. Por lo tanto, como decía, no se trata de utilizar las tecnologías, porque al fin y al cabo hay muchas dificultades, tanto en recursos como en otros aspectos, sino que lo que tenemos que intentar es dar una solución práctica a los estudiantes para que puedan hacer uso adecuadamente. Por lo tanto, teniendo como resumen, teniendo en cuenta esta información que os estoy comentando, aportar acerca de las buenas prácticas TIC, podemos llegar a una conclusión donde estas tecnologías o este tipo de tecnologías no deben ser usadas con un fin en concreto. Ni siquiera pueden reemplazar a los recursos didácticos empleados tradicionalmente, ni mucho menos dejar atrás, como decía anteriormente, esa dimensión pedagógica. Deben estar siempre acompañadas con unas buenas políticas educativas, con unas estructuras organizativas, unos planes de estudio, unos sistemas de evaluación que permitan pedagogías transformadoras, en que precisamente esas tecnologías sean utilizadas por unos docentes resistentes al cambio, apoyándoles a actualizar su formación. Realmente sería el sentido lógico de lo que debe ser actualmente este recurso, un recurso muy poderoso, y debe estar más dentro de una innovación metodológica actual que sea capaz de generar un saber interdisciplinar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para mí eso es clave. Un aprendizaje interdisciplinar, sobre todo en una enseñanza infantil, básica y de secundaria. Gracias, Felipe. Bueno, pasamos entonces ahora a la sesión de preguntas. Bueno, más que una pregunta es una intervención. Soy Yolima Fernández de la Secretaría de Educación Departamental y más que la parte que ustedes han trabajado, que es la parte de investigación, de mirar cómo se hacen las cosas, a mí me ha tocado el peso, participé en la formación del CIER, el peso y la responsabilidad de qué realmente se transforma en el aula. ¿Cuál es lo que nosotros estamos haciendo a nivel de educación? Porque es que no se trata de formar al docente, sí, lo formamos. Nosotros formamos 2000 y tantos docentes, hubo una producción digital de contenidos en ese momento de parte del CIER, pero la pregunta que viene es, ¿formar logra la transformación en el aula del docente? Sí, conseguimos un buen número de contenidos digitales, ¿verdad? Pero se están usando en el aula esos contenidos digitales. Entonces, la problemática no está en formar, la problemática está en cómo transformar esos procesos en el aula, como Gloria tocaba ahorita en su participación. Mi intervención iba precisamente en ese sentido, o sea, ¿formamos o transformamos? O si formamos, ¿cómo se va a dar esa transformación? Gracias. No sé si hay que responder o hay que comentar. Yo creo ella decía que más que una pregunta era una reflexión que hacía, ¿no? No sé si ustedes pueden indudablemente referirse a lo que ella ha dicho si quieren. No, yo solamente tenía que ratificar lo que dice la persona que ha intervenido y es lo que a mí me preocupa. Realmente simposios como este, artículos, congresos, etcétera, son geniales, fantásticos, pero si no existe que esa formación se transforme y sobre todo los efectos, ¿qué efectos produce todo esto en el alumnado? Si en el alumnado no produce efectos, si no se ven resultados, desde esta óptica que hemos trazado aquí entre todas las personas que hemos intervenido,
Todo lo demás se queda en marcos teóricos muy bonitos, pero realmente falta eso, falta llegar al niño, a la niña, al joven, al adolescente y decir, bueno, tú tienes un gran potencial, yo te estoy preparando, yo te estoy transformando, ¿qué estoy haciendo contigo? Porque es mi responsabilidad, como el tema de la innovación y del trabajo interdisciplinar que decía Felipe, y ahí está. Si no llegamos al resultado de la persona, todo lo demás serán marcos teóricos fantásticos, pero no llegaremos al fondo de la enseñanza, que es el alumnado. Gracias, Fernando. Mi nombre es Luis Enrique Mejía, vengo de la Corporación Colombia Digital. Aprovecho para enviarle un saludo a Evaristo, que es uno de nuestros columnistas más frecuentes. Mi pregunta... Muchas gracias, Luis Enrique. Un abrazo. Un abrazo para ti. Mi pregunta va dirigida a la persona que representa la Universidad del Valle en términos de el acceso a la información y a esos datos para poder hacer medición de los impactos de este tipo de políticas. Hemos visto un avance y, digamos, una presencia cada vez más fuerte de la analítica de datos y del Internet de las cosas y de este tipo de fuentes que permitirían, pues más bien, que hoy permiten en otros espacios la toma de decisiones a partir de esos datos que los mismos usuarios están generando. En su intervención había una clara referencia al limitado acceso a esa información. ¿Cómo podría eventualmente esa tendencia o esa nueva lógica del Internet de las cosas y del acceso a grandes volúmenes de datos no estructurados poder ser una fuente de información para mejorar esos procesos de medición? Sí, pues sí, ciertamente tú tocas un punto muy importante y es el acceso a la información. Nosotros, realmente el país tiene que evolucionar muchísimo más en esto, tiene que modernizarse en el acceso, en la calidad de la información, en la calidad del dato, en metodologías de recolección y en sistemas interoperables, ¿sí? Nosotros, y existen metodologías y existen, dijéramos, formas de poder indagar mucha mayor riqueza del dato mismo a través de todas estas metodologías que enfrentan lo que se llama el Big Data, ¿no? Pero a veces eso se nos queda solamente en la academia, ¿no? Se nos queda en experimentación, en prototipos o en experimentaciones con otro tipo de información que no es la fundamental para la toma de decisiones. Pienso que el país necesita integrar sus sistemas de información a nivel del Estado. Tenemos, por ejemplo, el DANE. El DANE produce una cantidad de información muy valiosa y tenemos también todas las bases de datos del ministerio, pero simplemente cada una va por su lado, ¿sí? Y poder y tratar de integrar la información entre esos grandes volúmenes de información es toda una travesía enorme, ¿no? Por muchos factores, inclusive factores políticos, ¿sí? Factores de institucionales, ¿no? Donde hay información en las instituciones que ellos no les interesa compartir. Entonces, a veces, este tipo de proyectos, uno siente que no están mostrando todo lo que debería mostrar, ¿no? Creo que el hecho de que una universidad esté liderando un proyecto de estos para el gobierno es una demostración de que el gobierno quiere darle mucho más objetividad al manejo de esa información, ¿sí? Porque se está haciendo desde una mirada más académica que política o institucional. Obviamente, siempre nos encontramos con limitaciones, con barreras, con decisiones, donde dice, por ejemplo, ese tipo de bases de datos no las vamos a usar. Entonces uno sabe que se está perdiendo muchísima información valiosa. Pero por lo menos ya existe ese diálogo importante entre el ministerio, la universidad y el sector académico en general, porque aquí también han participado en este proyecto otras universidades. Entonces, creo que eso todo hace parte de la evolución misma de la madurez que tengamos a nivel digital nacional,
no solamente en educación, sino de nuestras metodologías de recolección de información, que se ve reflejado también no solo en educación, sino en salud, por ejemplo, ¿no? En salud nosotros vemos también que el ministerio tiene información valiosísima en las secretarías de educación, las EPS, y sin embargo esa información tan valiosa no puede interoperar porque no estamos manejando, por un lado, estándares de interoperabilidad y no tenemos todavía reglamentaciones que nos orienten, que orienten al país acerca del mejor manejo de sus datos. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Así es. Por lo tanto, muy amable, muchas gracias a Evaristo y a Felipe por su participación. Ojalá los volvamos a tener de nuevo por acá. Juan Pablo también, muchas gracias, y a Gloria, por supuesto. Saludos a todos. Y yo quisiera cerrar con voy a leer 2 párrafos de César Coll sobre esta problemática, que dice: lo que sucede es que la capacidad de transformación y mejora de la educación a través de las TIC debe entenderse más bien como un potencial que puede o no hacerse realidad y hacerse en mayor o menor medida en función del contexto en el que estas tecnologías son efectivamente utilizadas. Son pues los contextos de uso y en el marco de estos contextos la finalidad que se persigue con la incorporación de las TIC lo que determinan su capacidad para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. En otras palabras, se distinguirá el buen uso de la tecnología cuando ésta, de modo transparente y permanente, permita nuevas oportunidades de aprendizaje, simplifique las tareas de la administración del centro escolar o favorezca la participación de la comunidad educativa. Cuando esto ocurra, la tasa de alumnos por computador, el bando de ancha, etcétera, no tendrá mayor relevancia. Muchas gracias.